Buenas noches, sean bienvenidos a los miércoles de los live con temas del espectro autista. Como siempre me acompaña la noche de hoy la licenciada Alianis Torres y hoy traemos un tema que siempre nos solicitan mucho, que me preguntan muchísimo en redes, que es el tema del lenguaje y la comunicación social. Entonces, lenguaje, comunicación e interacción social, perdón. Entonces, bueno, esta noche queremos conversar un poquito de eso. ¿Quién mejor que Alianis, que es licenciada en la parte de psicopedagogía y en educación especial, para conversarnos un poco más a profundidad de cómo se van dando estos procesos y obviamente, bueno, cuáles son las principales áreas que debemos estimular y también liberarnos de algunos mitos que hay acerca de que si el niño no obtiene lenguaje a una determinada edad, nuestro hijo no va a poder desarrollar esta habilidad. Entonces de todo eso vamos a conversar la noche de hoy, así que bienvenidas a todas las personas que se vayan acercando a nuestra transmisión y también pues bienvenidas a aquellas personas que verán esto en diferido. Le voy a dar el pase a Alianis. Entonces, bueno, vamos a esperar a que Alianis se nos una para iniciar entonces nuestra transmisión. A ver, que ya le dimos a la solicitud. Vamos a ver. Ya aquí está con nosotros. Hola, buenas noches, ¿cómo estás, Ámbar? Bien, Alianis, muy contenta de tenerte aquí conmigo como siempre, Un acompañándome placer. para todos estos temas. Y bueno, tú sabes que esa fue una pregunta que me hicieron el día de hoy, que la mesa tiene como un detallito y se mueve. Que si los niños después de los que alguien le había dicho, que los niños después de los 6 años, si no lograban generar lenguaje, ya esa era una competencia descartada, que eso era imposible que un niño después de esa edad lograra hablar. Entonces, pues bueno, para comenzar en mi experiencia personal, les cuento que mis hijos no hablaron hasta los 5 años. Y cuando me refiero a hablar, no quiere decir que tenían un lenguaje fluido, lleno de semántica, pragmática y todos los elementos propios del lenguaje. Estamos hablando que sencillamente habían comenzado a generar vocabulario, desarrollar un lenguaje con todo lo que implica y que todavía falta parte de ese proceso, porque eso es Así algo que va es. a tomar años. Eh, Realmente ha sido un trabajo arduo, pero al día de hoy, que ya tienen 10 y casi 12 años, realmente pues tienen un nivel de comprensión y de comunicación que si de repente alguien cuando me dieron los diagnósticos me hubiesen dicho que iban a llegar hasta allá, yo lo hubiese puesto en duda. Pero como yo siempre les he dicho, yo jamás me enfoco en obtener resultados, sino simplemente en ser un apoyo efectivo para brindarle herramientas a mis hijos. Y me parece que eso desde siempre es pues la mejor actitud. Entonces, bueno, Alianis, coméntanos un poco del tema para comenzar en materia. Bien, buenas noches a todas las personas que nos están acompañando y a aquellos que nos van a ver en diferido. Un tema, Ámbar, como muchos que les toca a ustedes, a los papás, preocupante. Y pienso que es donde mayormente se enfocan los papás, es en eso. Y la primera pregunta que te hacen es, ¿cuándo va a hablar mi hijo? ¿Ok? Y fíjate que me sorprendí, no me sorprende, porque en reiteradas ocasiones he escuchado esta pregunta de que si mi hijo ya tiene 6 7 años no va a llegar a hablar, pues ese Uh -huh. es un mito, porque en mi experiencia he tenido niños que llegan a ser ya adolescentes, aún no hablan, pero ya a partir ya de los 18 años comienzan a expresar, ¿ok? Un lenguaje oral, comienza la presencia de ese vocabulario que le es bastante funcional, ¿ok? Y los ayuda a interactuar con su medio. Entonces, no hay límites de edad para yo decirte como profesional responsable, ya no vamos a insistir más porque no va a hablar. Y con 6 años, prácticamente el trabajo apenas se está iniciando. Sí,
¿ok? Entonces, imagínate tú, si hay un desarrollo tardío del lenguaje y lo comenzó a adquirir a los 5 años, y muchos niños a los 5 años aún no han sido diagnosticados, ¿ok? Entonces resulta de que no a los 6, si ya a los 6 no lo alcanzó, no va a desarrollar un lenguaje oral. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y si algo no nos convence, entonces, bueno, consultamos a otros especialistas, ¿no? Claro. Estamos en nuestro derecho y está en su derecho. ¿Okay? La idea es brindarle, como dices tú, todas las oportunidades a nuestros niños, buscar los métodos adecuados. Sí, y una ¿Okay? cosa muy importante En que te función pregunto. de la individualidad y de cada uno de los niños. Dime, amor. Lenguaje y comunicación son sinónimos. No, no son lo mismo. Ujú, Uno está implícito en el otro, pero no son lo mismo. exactamente. ¿Ok? Entonces, vamos a definir cada uno de una manera bastante sencilla. Siempre me gusta, cada vez que hablamos de lenguaje, definirlos para que vean que son elementos totalmente diferentes, pero que uno está implícito en el otro. Entonces, ¿qué es el lenguaje? El lenguaje no es más que ese sistema de signos que utilizamos para poder enviar una información. Y estos sistemas de signos pueden ser bien sea gráficos, pueden ser de manera verbal o pueden ser de manera gestual. ¿Ok? Entonces, el proceso, ya entonces la comunicación es totalmente diferente. En la comunicación yo quiero o la persona necesita transmitir, ¿ok? Un mensaje a un receptor, a un oyente que se encuentra en un espacio determinado. Y en el caso de nuestros niños, una comunicación va a facilitarle a él, ¿ok? El desenvolvimiento, va a disminuir los niveles de estrés, los niveles de ansiedad, porque muchas veces detrás de esos episodios o esas crisis que presentan nuestros niños está una dificultad para poder comunicar una necesidad, bien sea básica o una necesidad, bien sea específica. Entonces, no es lo mismo un lenguaje que comunicar. Podemos comunicar a través de un gesto, podemos comunicar a través de una señalización, podemos comunicar con una mirada y de hecho la mirada es uno de los principales medios de comunicación. Entonces, fíjate la diferencia, pero lo importante entre que nuestros niños desarrollen un lenguaje oral y que aprendan a comunicarse en ese tiempo que le va a tomar adquirir un lenguaje oral. Exacto. ¿Okay? Sí, eso me parecía muy importante, que comenzáramos por allí, porque precisamente, ¿no? Yo veo muchas mamás que las leo, ay, que yo sí extraño, que yo sí espero, que yo sí anhelo al día escuchar a mi hijo decirme mamá. Sí, pero eso es un elemento claro, muy importante. Pero lo Claro. más importante es la comprensión, la simbología y toda la abstracción que hay detrás de esa palabra. Y realmente, Así tomando en es. cuenta que eso es uno de los grandes desafíos dentro del espectro, entonces es muy importante que realmente nosotros todos los días empecemos a desarrollar esos procesos de interacción social y de comunicación, aunque todavía no haya ese proceso del lenguaje oral, de esa presencia, porque si no, no es tan simple como bien lo está explicando Lianis, aunque uno está implícito en el otro, no quiere decir que hasta que él no redesarrolle lenguaje oral, entonces él No no se va a puede poder. hacer interacciones sociales. Y yo entiendo que eso es un tema que lógicamente genera mucha frustración, mucho dolor en las familias y una cosa muy importante que muchas veces no sabemos y no creemos, en el propio niño. Muchos de los problemas de conducta que presentan los niños en esta etapa es por el trastorno del lenguaje, por la ausencia del lenguaje, por el no tener las herramientas para poderme comunicar. Y como no me puedo comunicar, obviamente tengo que buscar otros métodos. Entonces tal vez el método sea golpear, gritar, aunque sea un lenguaje inteligible. Lo que tú bien acabas de señalar, que yo recuerdo que Gabriel tenía, no, Matías era, lo agarraba uno y lo llevaba para lo que necesitara. Instrumental. Gabriel sí señalaba, pero exacto, era instrumental, pero Matías sí se lo llevaba a uno de paseo. Entonces, lógicamente, sí, se lo llevaba uno de paseo, porque eso no hasta donde fuera, porque uno no sabía ni para dónde lo llevaba ni para qué era, pero para allá lo llevaba uno. Entonces, fíjense, muchos de los problemas de conducta que se presentan, no, es que él es agresivo, que es muy irritable,
Por ejemplo, Gabriel tiene una conducta que cuando se ponía eufórico, se le hacía fácil morder a la gente. Y no lo hacía porque estaba molesto, ni porque se sentía en algún momento vulnerable. Era porque estaba contento y le daba por morder. Era su manera de expresarlo. No era la manera apropiada, pero era una manera de comunicarse. Entonces es bien importante que nosotros comencemos por entender estos procesos para que hagamos ese seguimiento exhaustivo en nuestro hijo para darnos cuenta cuál es el origen de las diferentes conductas que presentan y sobre todo cuando hay conductas que evidentemente pues no son las más apropiadas. Y otro elemento muy importante acá nuevamente que es el componente sensorial. Obviamente, mientras mayor desintegración sensorial presente nuestro hijo, eso aumenta para él el reto dentro del desarrollo del lenguaje y la comunicación. Coméntenos por qué, doctora. Perdón. No Ok, estaba ya prestando atención. antes de llegar allá, no, lo que pasa es que tengo otros estímulos Ah, externos que me ok. están desviando un poquito y estoy anotando. Ok, antes de que llegáramos allí a esta parte de esos posibles trastornos en la parte de integración sensorial, quería comentarles que no todos los niños tampoco presentan algún trastorno Ajá. en su lenguaje receptivo y expresivo, ok, antes de que hay muchos niños, y me lo ha dicho la experiencia, que poseen un lenguaje oral, ¿ok? Pero no hay una comprensión como tal de esos contenidos que ellos pueden estar emitiendo o que tú crees que él te puede estar entendiendo porque tú dices que él habla, ¿ok? Entonces, es por eso que siempre hago énfasis y hacemos, porque te incluyo en el uso de las pistas visuales. ¿Por qué? Porque me va a facilitar la comprensión de esa palabra que tú me estás diciendo. Exacto. Porque si para mí no tiene ningún significado la palabra escoba, Claro. no sé a qué te estás refiriendo. ¿Ok? Exactamente. Entonces, si no hay una comprensión y tú me facilitas esta parte y con estos apoyos, vas a facilitar el proceso. Muy bien. El apoyo visual, Otra cosa, clave. así es. Todos los niños o todas las personas desde la niñez comienzan a desarrollar lo que son las conductas comunicativas. ¿Y cuáles son esas conductas comunicativas? Es la intención de querernos decir algo. Cuando un niño llora, cuando un niño está llorando y no podemos comprender por qué él está llorando, obviamente está llorando para comunicar. Cuando un bebé nace, tiene hambre, llora. Cuando tiene cólicos, llora. Y nosotros logramos diferenciar en esos llantos qué es lo que posiblemente le puede estar pasando al niño. Lo mismo sucede con ellos. Ellos aprenden también lo que son las conductas de imitar. ¿Ok? Cuando el niño comienza a pasear en el cochecito la muñeca, darle el teterito, imita a papá afeitándose, ¿ok? A mamá preparando la comida, todas esas conductas son importantes y son necesarias en el trabajo de la comunicación de nuestros niños, el uso de los gestos, ¿ok? Poder expresar a través de las miradas de nuestro cuerpo, es otra parte de las conductas necesarias que se debe adquirir, y la mirada y la atención conjunta. Todos estos son elementos necesarios y previos a la comunicación. Cada vez que yo inicio un programa de comunicación, yo comienzo a trabajar la imitación. Y entonces el que desconoce o si el papá no está al tanto de la importancia de la adquisición de estas conductas previas al desarrollo de un lenguaje, va a pensar que yo estoy perdiendo el tiempo y no estoy haciendo el trabajo de lenguaje y comunicación en Sí. el niño. Y resulta que todo esto es previo y es necesario para la adquisición del lenguaje y la comunicación. ¿Ok? Factores como la parte auditiva interfieren también en este proceso de la adquisición del lenguaje y de la comunicación, los estímulos, las oportunidades que se le brindan a nuestros niños. Todo esto es sumamente importante. Pero previo a todo esto es la adquisición de estas conductas que te acabo de mencionar. Sí. ¿Okay? Entonces es muy importante, bueno, de lo que estás diciendo y que claro que es lógico. Apoyo visual, ¿por qué? Porque una imagen vale más que 1000 palabras. No Sí, es lo señor. mismo, porque eso, o sea, hay elementos que son importantes y que bien lo acaba de explicar Alianis, que si yo no tengo la comprensión de esos elementos que yo voy a nombrar ahorita y que los vamos a ir
desarrollando, evidentemente no puede haber interacción social. Porque si no comprendo, ¿cómo interactúo? Entonces, el primero de ellos obviamente es eso de la abstracción. ¿Cómo trabajamos ese proceso de abstracción? A través de imágenes y de elementos en concreto. Entonces, lo mismo que yo te diga manzana a que te muestre la manzana. ¿Por qué? Porque decirte manzana implica que tú lleves esa información acá y mires a ver a qué está asociado eso para tú poder responder ese estímulo. A que si yo te la muestro en físico o en una imagen, que tal vez comencemos por las imágenes, pero luego también debemos empezar a trabajar en concreto para que ese ya es un proceso de interacción. Entonces, lógicamente, eso va a favorecer la comprensión. El tema de la semántica, que es precisamente el comprender el por qué se usan las diferentes expresiones y lo que estamos manifestando al respecto, ¿ok? Fíjense que en estos días me pasó una cosa súper graciosa con Gabriel, me dio mucha pena con la paciente, pero bueno, mira, para que tú veas el grado de atención que tiene. Él normalmente cuando yo estoy pasando consulta, yo lo hago acá, justamente donde estoy. Y a él le gusta acostarse en el piso con otro teléfono a ver videos allá. Se queda quieto, pero le gusta estar ahí. Claro. Bueno, resulta que yo a una paciente le pregunté por un perrito que tiene en la casa. Cuando yo usé el nombre del perrito, él de una vez dijo, ¿quién? ¿El perro? Y la paciente También que su escuchó y soltó atención, la carcajada, ¿no? claro, Pero a mí me pareció súper interesante porque además el perrito no tiene un nombre común de perrito, se llama Bruno. Bruno pudiera ser una persona. Y yo pregunté específicamente por Bruno, o sea, yo no pregunté por el perrito. Y él de inmediato salía a decir, ¿quién? El perro. Entonces, sí, eso es semántica. Era claro. lo que les quería No, y explicar. fíjate la atención, ¿no? La atención conjunta. O sea, yo estoy aquí, pero también estoy pendiente de ella y Claro, te puedo y que responder. estamos hablando de que había pasado una semana de diferencia. O sea, cuando hablamos de Bruno fue la semana pasada y esta nueva semana que yo vuelvo a atender a la paciente, pregunto por Bruno. Entonces, fíjate que a mí eso me sorprendió muchísimo y eso implica semántica. O sea, él asoció, entendió que ese era el perro de la casa y que algo pasaba con el perro, que el perro formaba parte de esa Claro. familia. Entonces, fíjense que esas cositas son muy interesantes que vayan sucediendo. Muy bien, ya Gabriel tiene 10 años, volvemos al tema, que muchas veces las personas cuando no ven esos avances rápidamente creen que él nunca va a poder, pero no se trata Sí. de eso, se trata de ganar una serie de competencias que tienen que ver obviamente con lo que estábamos hablando de de la integración sensorial. Rápidamente, para recordarles esa pirámide del desarrollo, esa base, esa gran base, que es el sistema nervioso central, que lógicamente en los primeros años, obvio, como todo ser humano, está inmaduro, se está trabajando, viene obviamente con un trastorno del neurodesarrollo que implica mucho más trabajo, que va a implicar que las etapas evolutivas, nuestros hijos tienen un desarrollo disfásico, lo que quiere decir que si el niño normalmente gana una competencia a los 3 o 4 años, de repente a nuestro hijo, mientras se está madurando ese proceso de neurodesarrollo, se está ganando esa integración sensorial, puede avanzar un poco más, pero no quiere decir que no la va a desarrollar. Esa es la clave que tenemos que comprender para no soltar la toalla. Muy bien. Ese segundo bloque muy importante que viene sobre el sistema nervioso central, que es el sistema propioceptivo y vestibular. Muy bien. Todo lo que tiene que ver con ese proceso de hacer conciencia de dónde está cada una de las partes de mi cuerpo, o sea, lo que me implica toda la coordinación y todo lo que tiene que ver, obviamente, con el sistema vestibular, que es el equilibrio. Pero eso que tiene que ver con el lenguaje. Todo, todo, ¿sí o no, doctorísima? Todo, todo. Tu experiencia. Entonces, No, no tu experiencia con, ya va, que los confundo a veces. El menor, Gabriel, Matías, Gabriel, Gabriel. Ok, tu experiencia con Gabriel. Porque Gabriel tiene una ecolalia, exactamente. Gabriel tiene otros Tiene elementos ahí estereotipias. asociados, tiene las estereotipias. Ujú. A ver, sí me gustaría saber, a edades tempranas, hablando después de esos 5 años, que Gabriela comenzó a desarrollar sus primeras palabras, a emitir sus primeras palabras. Ok. Primero la alegría. Wow, está hablando Claro. como mamá. Ujú. Uf,
va a hablar. Sí, Cuando comenzaron a surgir todos estos elementos que comienzan a interferir, pero que son parte del proceso, ok, porque ya sabemos que también él tiene esta parte sensorial bastante comprometida. ¿Cómo fue entonces ese desarrollo de Gabriel a esas edades tempranas? Considerando su hiperactividad, claro. considerando los aspectos propioceptivos de Gabriel. Yo quisiera que compartieras esa experiencia tú, no tanto que hablemos de teoría, esa parte práctica, Sí, ¿okay? En la que te ocupaste claro. para. Bueno, una cosa muy importante que me ocupé con los dos, porque en vista de que era lo que yo les decía, porque yo tanto hincapié hago de que para mí es más importante la comunicación que el lenguaje, era porque yo decía, de alguna manera en esta casa nos tenemos que comunicar. O sea, porque pueden pasarle a ellos miles de cosas y no tener manera de ellos podérmelo transmitir. Entonces, ¿qué fue lo que yo decidí hacer en ese momento? Hacer uso de los apoyos visuales. Muy bien. ¿Por qué? Porque yo veía que ellos tenían un nivel que les permitía aprender, asociar. Como ese nivel Claro, existía, eso es importante. entonces yo me di la tarea de crear unas 100 tarjetas con elementos que realmente fueran parte de nuestra vida cotidiana. O sea, no que, por ejemplo, en las frutas, no, kiwi, si eso ni Él siquiera, no come que kiwi, eso ni siquiera lo así veíamos es, ni tal. O sea, cosas realmente de la vida así es. cotidiana, en todos los elementos de la alimentación, en todo lo que eran sus rutinas, porque a pesar de que ellos no hablaran, desde los 2 años y medio, ya yo había instaurado en mi casa el proceso de los pictogramas para hacer cronogramas y rutinas. Eso ya era un proceso donde yo los llevaba y los acercaba y les decía, mira, ¿qué está haciendo el muñequito? Se está levantando. Y ser muy gestual. De por sí que a mí nada me cuesta. Entonces, para todo, yo desarrollé mucho de mímicas y cosas que ellos les facilitara comprender qué era lo que yo quería transmitir. Muy bien, ¿qué era lo que hacía yo con esas tarjetas, Liana? Mi objetivo nunca fue que ellos hablaran. No era vaca, vaca, no. De eso no se trataba. Yo me sentaba con cada uno 2 veces al día, así frente a frente, y empezaba. Hoy vamos a hablar de los animales, ¿ok? Solamente los animales. Y empezaba, vaca. Mira, y la vaca come pasto, y la vaca vive en Así la granja, es. y la vaca hace mu. Ahí estábamos trabajando onomatopeyas. Muy bien, asociar un sonido con algo. Muy bien. Y así me iba con todo y cada uno de los rubros, 2 veces al día. A ver qué pasaba con eso. Poco a poco, cuando ellos me empezaban a pedir cosas, y por supuesto seguía el sistema de que uno me paseaba por toda la casa Claro. y el otro Bueno, porque es señalaba, una manera porque de obtener lo que esas eran sus maneras de necesitaba, claro, comunicarse. Entonces, ¿qué empecé a hacer yo? claro. Cuando ya yo veía dónde estaba el elemento, entonces ahí, si yo ya les decía, ¿qué es acá? Que por decir algo, el jugo. Había alguna respuesta que a mí me decía que sí. Entonces yo traía la imagen, se la ponía en la mano, servía el jugo y le decía, dame la tarjeta. Me daba la tarjeta y yo entregaba Claro, el jugo. Eso es una interacción. Hay una claro. interacción porque él está brindando un elemento para que yo brinde otro. Así Así comienza el es. proceso de la comunicación. Entonces, hacer eso logró que llegado ya ha pasado bastante tiempo, te estoy hablando de más o menos unos 6 meses, yo veía que me iban a llevar y yo, no, 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 ¿qué es lo que quieres? Tráeme la tarjeta. Ellos iban, miraban en las tarjetas y me traían la tarjeta de lo que querían. Y de inmediato yo recibía esa tarjeta y entregaba en físico, volvemos al tema, que una cosa es la parte visual y otra cosa es lo concreto. Yo pasaba de la abstracción de la imagen, ¿ok? A lo concreto de entregarlo. Eso nos permitió ir ganando esa competencia. Y yo a todo lo asociaba con cosas. O sea, lo de las onomatopeyas las usaba muchísimo. A veces mucho Eso más que es qué utilizar bonito. las palabras de cómo se designaban las cosas, lo usaba por onomatopeya. Con los animales, a veces con ciertas cosas, entonces asociaba cosas que tuvieran que ver con las caricaturas. Entonces ellos, por ejemplo, los lagartos estos que siempre hay en las casas, que son esos que limpian las paredes, yo a eso le digo Juancho Lagarto. Ellos saben Tu que queque, son tuqueques, exacto, pero ellos ya hoy en día dicen, mamá, claro. un Juancho. Ya yo sé que eso es un lagarto que está ahí. La rana, René, y con todo así, o sea, yo me ideé Claro, todo, eso está o bien. sea, todo un dialecto.
todo un dialecto para nosotros comprendernos dentro del hogar. El hecho de hacerlo divertido, de no volverlo algo impositivo, de algo que es que tú te lo tienes que aprender, de que siéntate aquí que vamos a trabajar esto, porque los niños se frustran con esos procesos, hacía que todo eso fuera fluyendo, fuera empezando a aparecer ese lenguaje, primero en Matías, luego en Gabriel. Matías también presentó durante algunos años unas ecolalias que era una ecolalia funcional, porque él lo que hacía era que tú le preguntabas algo y entonces le decías cualquier cosa. Entonces la última palabra él la convertía en una interrogante. Matías, pásame el agua. El agua, él todo, la última hacía esa interrogación. Y entonces, bueno, pero ¿era por qué? Porque era parte de su proceso, o sea, tal vez era como una ecolalia funcional, pero también era una manera como de reforzar de que sí efectivamente era eso lo que yo quería que me diera. Recuerdo que la primera palabra que aprendió Gabriela a decir fue dame, y fue a través de un sobrino de mi esposo, pues dame, porque él era loco por comer pan. En esa época pues no habíamos comenzado los protocolos más estrictos con el tema de la alimentación, y él se moría y él le decía, no, dime, dame, dame. Y así lo tuvo Lianis, y la motivación al logro, ¿no? Como a él le encanta comer, de tanto darle, logró decir dame. Entonces ya exigíamos esa palabra cuando quería algo. Y así fue ganándose ese proceso, pero bien lo acaba de explicar Lianis. O sea, me di cuenta que ese alegronazo de que, ay, sí puede hablar, ya repite palabras, ya dice cosas, no era tan simple. O sea, eso era solamente un pequeño peldaño con respecto a todos los que venían después. Muy bien. Porque obviamente, pues todo ese proceso, sobre todo en Gabriel, que tiene la comorbilidad con el TDAH, que le hace mucho más complejo su situación por el déficit de atención, por concentrarse, por enfocarse en las cosas. Entonces, implica ese punto más allá de la semántica, que por ejemplo, lo que tiene que ver con el tema entonces allí de la parte emocional, que es otro tema muy importante aquí. Si no hay salud emocional, si desde temprana edad nosotros no empezamos a trabajar realmente que los niños comprendan la importancia de esa gestión emocional y cuáles son todas las emociones, porque no, o sea, me fui dando cuenta de cosas como que, bueno, sí, Gabriel, las caritas felices, ¿qué las caritas? ¿Esto qué es? Ajá, triste, contento, tal. Sí, chévere, él puede asociar eso, pero el tema más complejo era la conceptualización de eso y el contexto. ¿En qué situaciones una persona está molesta, o está triste, o está feliz, o está brava? ¿Entiende? Entonces, esos fueron los grandes retos que fuimos enfrentando. La conceptualización y la contextualización. O sea, los dos elementos. ¿Qué significa y en qué situaciones aparece? Muy bien. Y eso ha sido un proceso de años y van pasando cosas que después contarlas en anécdotas son chéveres, pero que cuando me pasan, yo creo que te la comenté a ti, creo que la comentamos en un live, que iba con Gabriel en un ascensor y un señor que debe ser que en algún piso estaba haciendo una construcción y iba todo blanco, como de polvillo. Okay. Señor, ¿por qué está sucio? Mi amor, le digo yo, el señor no está sucio, el señor, mira, lo que tiene es que está trabajando, mi amor, está pintando, tal. Él escuchó la cosa como que, sí, tal vez eso justificaba eso, ¿no? Pero él quedó en su rigidez de que él lo seguía viendo sucio. De todas maneras, para que no se le para pasar el señor, cuando nos íbamos a bajar, señor, se baña, por favor. Ya tú sabes que esa sutileza social, esa falta de filtros, bueno, eso es parte Exactamente. de... Y eso es parte del camino a trabajar, a seguir recorriendo. Hoy me pasó también una cosa interesante con él, y esa me llamó más la atención porque allí inclusive yo encontré un proceso de empatía, donde asiste las subterapias, también asisten adultos. Y hay un señor que tiene tal vez más o menos el mismo tiempo que él asistiendo a terapias, y este señor está en silla de ruedas, o sea, él, claro, con ciertos apoyos puede caminar porque el tema fue un accidente. Y el señor estaba ahí sentado, estaba sentado Gabriel, cada uno esperando para entrar a sus terapias, estaban viendo juntos Pepa la Cerdita, que era lo que estaban pasando, y él se le quedó mirando y me dice, mamá, ¿qué le pasó a Andrés? El señor se llama Andrés, yo siempre le digo don Andrés muy respetuosamente. Entonces, ¿qué le pasó a Andrés? Y yo, ¿cómo que qué le pasó? Entonces, yo todavía miro al señor, ¿no? ¿Cómo que qué le pasó? Bueno, que, o sea, la silla de ruedas.
Entonces, claro, el señor escucha, me mira, le da risa, entonces yo le digo, no, mi amor, es que él tuvo un accidente y él viene para acá a trabajar con tus doctoras también porque él está recuperando el poder caminar. Ah, se levantó y se fue a hacer su cosa. Entonces, pero fíjense, o sea, ya eso es un nivel, es como un escalafoncito más alto del nivel de comprensión, de hacer ya también los procesos de las inferencias, o sea, las asociaciones de por qué cuando algo ocurre pasa tal, pero todo eso, o sea, todos esos elementos, la abstracción, la semántica, la gramática, el contexto, el concepto, si esos elementos no se comprenden, no puede haber interacción. ¿Ok? Así es. No solamente una interacción, sino a nivel emocional de ellos, Ámbar, el poder tener contenidos, pero no poder organizar con todos estos elementos que nosotros fácilmente decimos gramática, semántica, sintaxis, ¿ok? Lo decimos muy fácil Claro. y sabemos que forman parte dentro del lenguaje. Ellos tienen todos esos contenidos y es por eso que muchas veces se frustran cuando no te pueden responder lo que tú le estás preguntando. Y nosotros los agobiamos con la repetición. Y en Gabriel, no darle su ¿me puedes tiempo. responder? Y vuelvo a insistir, y me puedes, estoy esperando, y entonces Gabriel apenas está Exacto, procesando, ok, porque su tiempo de latencia es lento y su claro. procesamiento, Ujú. y entonces yo sigo insistiendo, y el esfuerzo que él está haciendo, yo puedo acabarlo en dos Por mi minutos con la insistencia, frustración por y la porque ansiedad quiero que que conteste produce. inmediato. ¿Sabes con qué me pasa más Claro, eso? porque hay una ansiedad del adulto, Ujú. ¿ok? La ansiedad de, vamos, responde, Exacto. habla bien, así no se dice. Entonces comenzamos a corregir de esa manera mientras él está en su proceso de poder procesar, colocar cada elemento en su lugar, ¿ok? Ujú. Y emitir una respuesta. Sí, Por eso muchas veces ellos prefieren no hablar, muchas veces prefieren dibujar lo que le estás preguntando, claro. porque decírtelo de manera verbal me es complicado, puede que me penalicen, me siento inseguro, mejor no lo hago, mejor no utilizo una frase, digo una palabra, cuando sabemos que ya el niño maneja verbos, que el niño maneja sustantivos, que el niño maneja, ¿ok? Entonces, a pesar de que yo manejo de manera suelta, por así llamarlo, ¿ok? Sé quiénes son verbos, sé que es nadar, que es correr, que es saltar, pero ¿cómo ordeno todo Como eso en esa oración artículo. para decir? Ujú. ¿Cómo articulo todo esto para hacer fluida mi respuesta o esa oración que tú estás esperando? Y esto ocasiona muchas veces en ellos frustraciones, crisis, ¿ok? Ansiedad, prefiero no decir nada. Claro. Entonces, es allí la importancia que el papá se forme, se eduque, que sepa, que el terapista de lenguaje informe qué está haciendo, cómo lo estoy haciendo, porque tus hijos tuvieron punto a su favor, porque tú estás formada en todo esto, tú sabías qué tenías que hacer, Exacto. ¿ok? Tenías una base Ujú. y sabías hacia dónde tenías que encaminar. Muchos papás no. Claro. Entonces, sí, y tú dijiste algo que es muy importante. En tu cotidianidad, tú aplicabas, porque de alguna manera nos teníamos que comunicar. Entonces, cuando tenemos claro el objetivo, que es comunicarnos de alguna manera, ya sabemos hacia dónde vamos a ir. Entonces tenemos que aprovechar todos los contextos. No es que yo voy a aprovechar solo la terapia del lenguaje. No, Si yo voy caminando por la comunidad, voy a atravesar la calle, yo digo, mira, estamos en el rayado, nos detenemos, mira la luz del semáforo, y entonces vamos trabajando ese lenguaje, vamos dándole a los niños otros aprendizajes que son necesarios si vamos sí. de visita, mira, vamos a casa de los abuelos, tocamos y vamos describiendo, vamos narrando las escenas, por dónde está, todo eso es sumamente importante en el proceso del lenguaje y la comunicación de nuestros niños. Claro, y ahí Y quiero nuevamente, que fíjate, porque es tan importante el tema de los apoyos visuales, porque también así hace es. rato largo de eso, pero alguien me escribía, no, que él no estaba de acuerdo con el tema de los apoyos visuales, porque entonces cuando llegara adulto, que Sí, eso nadie lo usaba. Yo, pero ¿cómo que nadie? Yo me provocaba decirle, señor, perdone, ¿qué es cierto es que usted vive? ¿Cómo que no? Si los apoyos así es. visuales los encontramos todos los días, en todas En partes, todas en todos los partes. avisos, cuando tú vas en tu Vamos carro, manejando, te muestra las claro. direcciones.
las señales de Los tránsito, restaurantes, el así rayado, es. los nombres de los negocios, todos esos son apoyos visuales, por eso es que son tan pero tan importantes. Y lo que tú estás diciendo también es un Sí, proceso que yo he llevado a cabo durante todo este tiempo, eso que tú estás diciendo. Yo salgo de casa con él y por supuesto hago todo eso que tú estás escribiendo. Llevo el taxi. Lo primero que yo le digo antes de abrir la puerta del taxi, recuerda saludar al señor. El de una vez, buenas así es. tardes, se monta. Bueno, vamos rodando, le gusta mirar tiendas, a veces empieza con Mi esposo es Ecolalia, a igualito. veces habla, tal. Cuando llegamos a donde las terapias, las muchachas, las recepcionistas, siempre le montan conversación. Entonces, hola Gabriel, ¿qué, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué has hecho? Y bueno, claro, en función de lo que ellas preguntan, él contesta, pero es interesante hacer esa interacción. Y otra cosa muy importante, fíjate que lo que tú describías del tiempo de reacción para contestar, eso me pasa, con quien me pasa todavía es con Mati, porque Mati creo que es que, o sea, las ideas le van demasiado rápido en la cabeza y él quiere decir, y ya, pero ya va, o sea, le cuesta arrancar, o sea, comenzar a decir algo de repente que lo agarras así, tú le ves la ansiedad, el que no consigue la palabra, hay que tomar el tiempo. Yo me quedo muda. Así es. Muda, no digo, o sea, no le sugiero, no, yo me quedo muda esperando que él pueda comenzar ese proceso. Con Gabriel, Claro, y a veces es bueno esperar hasta que ellos pidan la ayuda, exacto, porque si intervenimos, entonces él se va a acostumbrar a que si no me das el prompt, si tú no me das la señalización, yo no voy a iniciar. exacto. Entonces es importante darle su tiempo y la confianza, o sea, que no te vea ni angustiada, que no te vea que Sí, te o estés sea que de apurando. que eso es natural y Entonces, que eso es normal y que es parte inclusive de las normas del buen hablante y del buen oyente, que si tú me vas a hablar, pues yo me quedo callada y espero que tú hables. Esto es parte también de lo que quiero que aprendan y entiendan. Aquí Nancy nos escribió, nuestra tarea se basa en tratar de transmitir emociones y que ellos, ya va, y que ellos se enganchen para generar confianza y empatía. Sí, completamente de acuerdo. Así, ese debe ser el, el proceso. Por aquí dice, es lo mismo enseñar lenguaje a enseñar el idioma español a los pequeños. Una cosa, bueno, es la lengua materna, ¿no? La que comiences a hablar. No sé si es que el niño hablará otro idioma de lengua materna. Pero no, o sea, una cosa es el lenguaje y otra cosa es un idioma. Volvemos a lo mismo. O sea, el tema de, claro, a ver, por ejemplo, para que nosotros podamos comprender que es un proceso que nos puede pasar inclusive a nosotros. Si yo ahorita a mis 41 años decido aprender mandarín, yo voy a tener exactamente todas las mismas dificultades que tuvo Matías y Gabriel para poder aprender el español. Exactamente igual, así es, porque implica fonética, así es. implica, o sea, aunque yo tenga todas las estructuras de comprender el mundo, el tema es una fonética diferente, aprender a asociar nuevamente imágenes con esos sonidos, toda la carga cultural y lo que implicarían los mensajes y cómo se plantearían las cosas dentro de ese idioma. Por ejemplo, Alianis y yo, aunque yo no nací allí, vivimos muchos años en el Zulia. El Zulia es una parte de Venezuela que tiene una idiosincrasia muy rica y tiene una manera de hablar muy, pero muy particular, Muy con un verbo particular. en particular que puede, o sea, se puede encajar en las 10.000 situaciones que ustedes se puedan imaginar. Y tiene unas particularidades del lenguaje que esta es una increíble. Si a uno alguien en cualquier parte del mundo le dice, esa persona no quiere nada conmigo, tú le haces una pregunta a alguien que viva fuera de ese estado de Venezuela, se lo haces a cualquier venezolano. ¿Qué quieres? ¿Qué crees tú que quiere decir eso? La gente te va a responder, bueno, que le cae mal, que evidentemente donde le ve la cara no le quiere ver los pies. Pues no. Resulta que para la gente en el Zulia, decirle, no, es que la señora no quiere nada conmigo, quiere decir que a esa persona la adoran. Entonces, fíjense cómo una frase que tomada literalmente, cualquier persona está Claro. válido que diga, no, que esa persona es el enemigo número uno. Pues no. Para los zulianos es la persona más apreciada y querida del mundo. Que te Entonces, consiente, que eres muy especial, a exacto, eso ustedes hace fíjate esas referencia. particularidades del lenguaje. Entonces, Sí, esas sí, particularidades es lo que yo les digo, que es la misma dificultad que yo tendría si me pusiera a aprender mandarín. Entonces, así por es. eso es que el tema del lenguaje y de repente aprender un segundo idioma
puede ser pues más, pues es complejo. Muy, Así muy es. bien, por ejemplo, Matías durante muchos años habló en tercera persona, hasta que Porque es buenamente, parte de la adquisición del lenguaje. Como en la adquisición fue tardía y ujú, todos los niños pasan por todo ese proceso de claro, hablar en tercera persona. Luis quiere agua, yo quiero agua. Luis quiere agua. ¿Ok? Todo eso es parte del desarrollo del lenguaje. Lo que pasa es que como es tardío y eso se da a una determinada edad y él claro, tiene 8, entonces exacto, como que hace un claro. poco más de ruido a las Sí, el personas. tema de que yo y Gabriel, Matías, Gabriel y yo. Sí, así es. Entonces, Bueno, por bueno, eso es pero importante son elementos. Y Gabriel desarrollar. a veces entonces quiere arrancar y él se queda pegado en una palabra. O sea, es una colable, pero él se queda pegado, pero tú sabes perfectamente que él te quiere contar algo. No lo logra. Entonces, con Gabriel, como con Gabriel el proceso es como un poco más mecánico, a él sí como que Claro. lo tengo que ayudar a bajar un poquito la ansiedad. Entonces le digo, mira, vamos a respirar. Sí, porque ya es parte de su ansiedad y de su Respiremos impulsividad. y después de respirar un par de veces, él normalmente logra arrancar a decir lo que necesita decir. Muy bien. Claro. Un tip que lo usé mucho tiempo y todavía lo uso con Gabriel, cuando pasa algo, dejo pasar más o menos unos 20 minutos y le pregunto acerca de ese algo. Volvemos al tema. Punto clave, todo lo que tenga que ver con los intereses restringidos de nuestro hijo. Gabriel le encanta comer. Entonces, almuerza y como a los 20 minutos yo le pregunto, cuéntame qué almorzaste, qué comimos. Y él cuenta que comimos esto, preparado de tal manera, de tal otra. Algo que se ve tan tonto como eso, pero eso implica parte del proceso analítico. Muy bien. Ujú. Entonces, por eso cada vez que hay la oportunidad de desarrollar ese proceso hay que hacerlo. Es decir, entonces sí podría Sí, aplicar las mismas técnicas de enseñanza de lenguaje a las técnicas de enseñanza de un idioma. En este caso el español, ¿qué opinan? Sí, claro, sí se puede. Sí se podría, claro que sí. claro. Sí se podría Pero una implicar. cosa es que tú lleves eso, pero adaptándolo, ¿ok? Porque no es que vamos a enseñar al niño a la adquisición de una materia como tal. Ujú. Lo importante es que el niño sepa la importancia de comunicar. ¿De qué me va a servir a mí que yo aprenda esto? Exacto. ¿De qué manera yo voy a utilizar esto que a mí me están enseñando? Ok, entonces todo tiene un proceso. Ahora yo te iba a preguntar, ¿la dificultad de comunicación está únicamente en el niño? No, está en el adulto, principalmente en el adulto. Entonces podemos decir que es compartida. Ujú. ¿Por qué? Porque el adulto no logra hacerse entender con el niño y el niño no entiende al adulto. Es como el tema de Y la atención. viceversa. No es que él no Exactamente. me presta atención, no, es que desafortunadamente yo no tengo las No te la va a herramientas. prestar. Tienes que generar la atención del niño, porque él Exacto, no te la va a prestar. Genérala. ¿Y exacto. cómo la voy a generar? Ujú. Con sus intereses restrictos, con sus apegos, con sus temas. Con eso yo voy a generar la atención en el niño. Con eso yo puedo partir a desarrollar los aprendizajes en el niño. Con eso yo lo puedo utilizar. Le encanta Pepa. Yo voy a imprimir imagen de Pepa, las voy a recortar y vamos a ver, vamos a trabajar con los nombres, vamos a describir a Pepa. Pepa es una cerda de color rosado, tiene ojos, y describimos a Pepa y hacemos con George y la colina y utilizamos ese tema de interés, ese tema de interés restricto de nuestro niño para Claro. ampliar los aprendizajes y trabajar el lenguaje. Hay algo que es sumamente importante, que fue lo que dijimos ahorita, ¿ok? En cuanto a las demandas. Ok, si el niño está llorando, yo debo prestar atención a ese llanto del niño porque algo me quiere comunicar. Ujú. Si el niño articula mal, pero me está mirando y no logro comprender lo que me está diciendo, ya sé que es algo y yo tengo que ver y darle respuesta a esa demanda para aumentar la probabilidad de que vuelva a ocurrir esa conducta comunicativa. Porque si la ignoro, voy a disminuir Claro, la probabilidad de que exacto. se Y en repita. esos puntos es Entonces, clave el tema de las imágenes, que era lo que yo hacía con Matías y Gabriel, porque eso que tú acabas de describir a exactamente. mí me pasaba y a mí mire, yo me acuerdo una vez que Gabriel lloró como 3 horas y yo desesperada, yo le traía comida, no era comida, será un dolor, ¿qué será? ¿Sabes qué era el tema? Que tenía sed. Fíjate, Y yo me sentía una súper mal porque uno dice, Dios vez, mío, ¿cómo es posible que algo tan simple yo no, o sea, claro, te sentiste mal, pero tampoco había una intención no, en no claro, quererlo entender. lógico.
Ok, una vez yo estaba trabajando, la chica tenía en ese entonces 15 años, bastante comprometida con otra situación orgánica, y estábamos en ese proceso de que ella se comenzara a comunicar, por lo menos desarrollar una demanda para que ella... Y entonces su mamá me dice, cuando llegó a terapia, ¿cómo se portó? ¿Cómo pasó el fin de semana? Horrible, Eliane, horrible. El domingo fuimos a la misa y se comportó, pero súper mal, llora y llora y llora y hasta se me hizo pipí. Y yo me la quedo Claro, mirando y le imagínate, digo, la cantidad de estímulos que y hay en no una misa, entendías por qué estaba llorando. o sea, O sea, ella te respondió por qué estaba llorando. claro. Pero tú, no, tú consideraste que ibas a quedar mal con toda la feligresía, con todas las personas, si te retirabas al baño con tu hija, que eso era lo que ella te estaba comunicando, era Ujú. lo que estaba. No, y por ejemplo, Entonces ese ella quedó tema, así como claro, que dices tú ahorita, sorprendida, soy mal, la peor mamá de todas, Aliana. claro. Y ahora Y que yo, tocas, no eres la tocas ese peor tema de mamá. la iglesia, para mí con Gabriel eso fue un reto grandísimo, porque Gabriel tenía una particularidad y esa particularidad la tuvo desde bebé. Mudo, no comenzar el sacerdote a dar el sermón al diario, que empezaba ese muchacho a dar gritos. O sea, era una cosa y a nosotros nos daba risa porque decíamos, no, vamos a ver si esta vez, no, eso debe ser casualidad. No, no, no. O sea, era que el padre se ponía en el ambón, empezaba a dar el sermón y el muchacho daba gritos. Entonces, ¿qué me tocaba? Tomar, como tú estás diciendo, tomarme la cosa con naturalidad, por no molestar a la gente, pues yo muchas veces me retiraba, me quedaba fuera de la iglesia, o sea, no me iba, me quedaba fuera porque entendía que era demasiados estímulos para él, la cantidad de gente, el ruido, los cantos, o sea, Sí, todo el proceso era complejo. A medida que fue, él fue como que poco a poco, o sea, igual yo no dejaba de ir a la iglesia, yo me hacía mi ejercicio todos los domingos porque para mí eso es algo muy importante. ¿Qué hacía después? Le llevaba comida, le llevaba galletas. Y en el momento en que él empezaba claro. con eso, le presentaba la galleta. Se quedaba tranquilo un rato. Cuando ya yo veía que no toleraba más, me levantaba y me salía, sin maltratarlo, sin decirle que se callara, y tal. Seguimos desarrollando ese proceso. Para Matías eso es algo bien importante. Mati puede ir a misa feliz todas las semanas, tal. Fuimos, bueno, fueron creciendo, pero entonces, por ejemplo, él el tema de levantémonos, sentémonos, es un poco complejo para él entender eso, o Claro, sea, se le va la atención, entonces, ¿qué hago yo? El otro tranquilo que haga sus procesos, yo me quedo aquí sentada con él, escuchamos toda la misa sentada, por eso nadie nos va a sacar de la iglesia, ni eso me hace peor cristiana, y claro. yo me le acerco mucho cuando el padre está hablando, cuando vienen las oraciones, como para que él se las vaya aprendiendo. Lo que tú estás diciendo, o sea, explicándole el por qué estamos ahí, qué es lo que estamos haciendo allí. Claro, Matías, pobrecito, en su rigidez, empieza, mamá, levántate, Gabriel. Entonces a veces me toca, Matías, hazme un favor, hijo, ve y te sientas 3 bancas más adelante, para que tú Sí, disfrutes de tu claro, misa, para que tú a lo que viniste, que es estar con Dios, yo me quedo aquí con Gabriel. claro. Toca hacer esos ajustes, ¿entiendes? Y han ido dando sus resultados, Todo es poco a pero poco, es cuestión de que es poco a progresivo. poco, pero lo muy importante, ser constante, mantener la constancia en el tiempo. Hoy me preguntaba algo Sí. que no tiene que ver con esto, pero el tema de la constancia. ¿Cómo hago para que mi hijo duerma solo? No, que no lo he logrado hacer. Le digo, bueno, eso es un tema que es tan simple como primero generar mucha seguridad en ese espacio personal, hacer anticipación de que vas a dormir en tu cuarto, acompañarlo, lo que tú Rutina. decías, la dificultad no es solamente para el niño, es para uno. Entonces yo le decía, mira, a mí me tomó 45 días lograr ese proceso, 45 días ininterrumpidos, donde muchas veces amanecía en ese cuarto, porque lógicamente, si él me llegaba allá, yo me venía a acostar con él. Hasta que se dormía me pasaba, pero a veces me quedaba dormida de largo. No importa cuál es el problema, pero la constancia de hacer eso, de no generar en eso una crisis, el Dios mío, otra vez, que mañana voy a amanecer trasnochado. O sea, hacer toda esa explosión emocional que no produce salud emocional, que da una comunicación negativa con respecto a un proceso, que es algo muy importante, el tema de los condicionamientos, hace que una situación pueda ser llevadera o pueda ser muy compleja. ¿Ok? O sea, yo le escribí a esa mamá. A Así mí me es. tomó 45 días. Hay gente que le ha tomado 90. Así es.
Pero el tema No es que hay no hay un parámetro, un número de días para adquirir no rutinas. hay un parámetro. Lo que tenemos es que ser constantes en esa rutina para que se haga un hábito. Así de fácil. A veces se hace un tema, y nos estamos saliendo quizás un poquito, pero es interesante, un poquito del tema. No que no quiere dormir solo, que se despierta. Ok, primero la rutina. Todos los días a las 8 de la noche en esta casa todo el mundo está de pijamas, el televisor está Exactamente. apagado y el único elemento que nos va a indicar que ya es hora de dormir es que vamos a leer un cuento o vamos a cantar una canción, apagamos la luz y a dormir. Mañana repetimos nuevamente el mismo proceso y así hasta que el niño adquiera la rutina. Ujú. ¿Okay? Pero la constancia, la perseverancia, la insistencia, la paciencia son los elementos claves para poder alcanzar con éxito esta rutina o estas Y en conductas en los todo niños. eso está implícito la interacción social. La social, El, claro. el comprender el por qué nos vamos a dormir una hora, qué es lo que pasa, por qué hay una rutina previa, por qué compartimos esa rutina, que por qué te acuestas a tal hora, porque mañana tienes que levantarte a tal otra, a ir al colegio, muy bien, de que por qué a mí me gusta, o sea, lo de anticipar, bueno, y también es un tema que creo que me toca hacerlo mucho en aras de ser muy organizada para que me den todos los tiempos, generando la menor cantidad de crisis como adulto, ni Así, siquiera ellos, como adulto. Entonces sí, o sea, por lo menos sí, para mí el tema de que hay que dejar el bolso arreglado, eso es importante, inclusive sacar el uniforme, que lo haga, ¿no? Gabriel, esa mañana. Porque Matías ya tiene mucha más autonomía e independencia en esto, entonces él, pues sencillamente hace lo que tiene que hacer, tiene muy instaurada esa rutina. Pero Gabriel sí requiere del apoyo de la orientación. Entonces, claro, pienso que es más fácil a esa hora, vamos a acomodar el bolso, saca el uniforme, ya sabe que se tiene que sacar, vamos a dejarlo aquí acomodadito, fuera del cuarto para no molestar a Mati, porque Mati estudia de tarde, no de mañana, entonces que él también comprenda que el otro está durmiendo y hay que respetarle el sueño. claro. Entonces, bueno, sacar las cosas y en la mañana puedes hacer la rutina, pero que ya es una rutina muy sencilla donde sabe que él va al baño, viene, desayuna, se retira la pijama, que se tiene que asear, que se va a Claro. colocar el uniforme, que bajamos a esperar el transporte. Muy bien. O sea, son menos Sí, claro, en elementos. este caso porque él tiene su rutina instaurada y hay niños que ya llega un momento en que no necesitan los apoyos visuales en secuencias para seguir una rutina, Claro, ya pero él hay otros llegó, niños que exacto, sí, que ya ellos llegan a la llegaron a ese adolescencia, punto. llegan adultos Ujú. y aún Y los necesitan la necesitan. rutina en la ¿No? Y es que en un infancia momento, para poder en esas rendir y primeras enseñar. etapas, o sea, en esas etapas de los 3 más o menos como hasta los 6 7 años, toda mi casa estaba rotulada. Es decir, la mesa decía mesa, la ventana decía ventana, la puerta decía puerta. Yo no me puse aquí el letrero de mamá de casualidad. Y de hecho pasa algo muy gracioso con Gabriel. Si a Gabriel tú le preguntas, ¿cómo se llama tu mamá? Él contesta, mamá Ámbar. O sea, mi primer nombre no es Ámbar. Para efectos de Gabriel, el primer nombre que yo tengo es mamá. ¿Cómo se llama tu mamá? Mamá Ámbar. Me dio mucha risa porque llegamos a las terapias y entonces él usa el micrófono para buscar cosas en internet, ¿no? Entonces cuando le escucho, mamá Ámbar resolviendo el enigma, primero que me llamó muchísimo la atención, no sabía que acostumbraba a mirar videos del canal, o sea, eso me dejó súper sorprendida, pero lo que me da más risa es la forma de buscarlo, ¿no? Mamá Ámbar resolviendo el enigma. Entonces yo, no, Gabriel, mira, Que tú ves, el ¿cómo canal resuelve los problemas? se llama Ok, Resolviendo el Enigma. Si le dices a la computadora mamá, hay muchas mamás, no te lo puede buscar. Pero fíjese, o sea, esas cosas que, bueno, a mí de verdad me llenan de satisfacción cuando pasan, que son muy interesantes, pero que son el resultado de todo esto que estamos hablando. De así ese es. proceso de que es tan importante eso de los cuentos, Aliani, de leerlos, de preguntemos sobre los personajes. Ay, no, que no le gusta que le lea. Use un video con el cuento. O sea, a ver en función de cuál es su principal canal de aprendizaje, dónde se siente más identificado, pero esos son procesos que nos van ayudando. Como yo les decía, pasa algo a los 20 minutos, preguntar acerca de eso. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Cómo te sentiste? Todo eso forma parte de esa adquisición de la comunicación y del lenguaje. Así es un proceso que toma tiempo, es Años. un proceso que puede frustrar tanto a los niños como a los padres.
es válido sentirse de esa manera, Ujú. porque hay muchas expectativas en relación a sus hijos y todo eso es válido. Lo que no es válido es rendirse, como siempre les digo. Puedo hacer pausas, buscar otras opiniones, pero no me puedo rendir. Es un mito que si le muestro una imagen no va a hablar, o Ajá. como me dijeron en estos días, este, una actividad que hice también de lenguaje y comunicación, que la terapista le había dicho a esa mamá que no podía apoyar al niño con imágenes porque podía hacerse flojo. Entonces yo le dije, para comenzar, respeto la opinión de todos los profesionales, Claro, pero mi experiencia me dice exacto. lo que les acabo de decir Ujú. minutos atrás. Segundo, lo que más me dolió cuando me dijo que los niños eran flojos, le dije, nuestros niños no son Para flojos. nada. Nuestros niños viven una lucha campal con su sistema sensorial, ¿ok? En ese procesamiento de nuestros niños, ese procesamiento sensorial, perdón, que hace que sus movimientos sean quizás un poco más lentos, que se nieguen a ejecutar ciertas acciones por la dificultad para poder coordinar los movimientos, las texturas X, son muchos factores y no son flojos ni perezosos. Sí, eso que tú acabas de Entonces, decir, no quería terminar el live sin decir eso precisamente. Yo entiendo que para uno como papá es todo un reto, ¿no? Todos los días por todo lo que implica. Pero uno en ese punto pierde la perspectiva de entender que el protagonista de la historia es nuestro hijo, no nosotros. Nosotros simplemente somos allí un facilitador de proceso. Ese es nuestro rol en esta historia. Entonces, cuando yo parto del punto de que, ay, Dios mío, que esto es tan difícil, es que esto es un reto, es que esto es agotador, yo no estoy diciendo que no lo sea. Yo lo vivo por partida doble, yo lo sé. Pero eso me aleja de ser empático con Matías y con Gabriel. O sea, de ponerme a preguntarme, Dios mío, ¿cuán complejo debe ser para Matías y Gabriel tener ese procesamiento tan diferente al mío? ¿Ok? Eso es lo que nos permite ser empáticos. Eso es lo que va a permitir generar ese canal de comunicación. Cuando yo parto del principio que ellos no tienen que aprender como yo aprendí, ni como yo considero que son las técnicas, así yo sea psicólogo. Yo me he tenido que salir completamente del marco en cantidad de cosas, que teóricamente las aprendí de una manera en la universidad, pero luego, cuando fui a llevarlas a cabo, me di cuenta que en algunos casos sirven, ojo, no estoy diciendo que no, pero que en otros no. Cosas que me sirvieron así con es. Matías no me sirvieron con Gabriel y viceversa. Tuve siempre que hacer adaptaciones. Entonces, cuando yo parto de ese principio de salirme de la caja, de ser creativo, de ser emprendedor, a la gente que le fascina esa palabra del emprendimiento, bueno, esto se trata de ser emprendedor a todo nivel. Así A todo es. nivel hay que ser emprendedor aquí. Así es. Entonces, todo eso es lo que sí va a ayudar a entender lo complejo, bueno, todo lo que hay que trabajar en el proceso de la integración sensorial, que obviamente el proceso de integración sensorial tiene que ver con todo ese proceso de la articulación, de la comprensión, de poder tolerar todo lo que tú tienes alrededor, que tú puedas hacer esa situación. Respiración, o sea, son cosas que a veces no pasan por la cabeza, pero que son partes del proceso, la respiración, si hay acumulación de saliva en la boca, o sea, son tantas cosas que están implícitas en esta adquisición del lenguaje oral que muchas veces no las toma en cuenta, sino el hecho de únicamente la emisión, pero emitir implica muchas otras Que cosas. hasta la persona que les Entonces, habla, si ellos no son capaces de tolerar ese tono de voz, por ejemplo, Gabriel detesta los tonos agudos. De chiquito, Matías tenía una forma de llorar que era como un chillido. Matías hacía eso 2 veces y Gabriel de una vez, ese sí lo coordinaba rápido, ese le daba integración sensorial, pero así, enseguida le pegaba. Y Gabriel quedaba en un estado, claro, Liani, que a nosotros nos preocupaba porque quedaba como catatónico. O sea, él le daba el la golpe respiración y él fuerte, claro. quedaba completamente ahí en el sitio. No parpadeaba. Una cosa que, Gabriel, ¿qué pasó? Era por ese tema, Así porque es. no le toleraba. Hay niños que son reactivos a Entonces ciertos tonos de voz, simplemente, exacto, a el hecho ciertas de las voces presiones. podía ocasionar en eso. Otra cosa que yo utilicé Así durante es. muchos años y me sirvió de mucho para ganar, para generar esa tensión, era cantarles. Yo de cualquier cosa me lo convertía en una canción. O sea, los procesos, lo que implicaba hacer los procesos, así como el cuento de que los dientes se cepillan de arriba hacia abajo o de manera circular. Bueno, para mí, yo para todo me buscaba una canción. Así es.
para todo, para cualquier cosa que iba a Así hacer es, me buscaba una canción. ¿Por qué? así es. Porque obviamente la canción implica el seguimiento de órdenes e instrucciones, pero la melodía me ayudaba a ganar la atención. ¿Ven? Entonces, a mí todo el mundo me hacía burla por esas cosas, decía que yo sí era loca, que sí era excéntrica, y todo el mundo se reía. Y eso siempre que causaba pues mucha jocosidad, ¿no? En nuestros ambientes. Pero me era efectivo, me ha sido muy No, no, es efectivo que toda la vida. las canciones son una de las estrategias que más nos ayudan a nosotros en el trabajo con la estimulación y el desarrollo del lenguaje. Ujú. Como les dijimos minutos atrás, en los temas, los intereses restrictos, hay niños que le encantan los animales, hay muchas canciones de animales. Entonces, cantar la canción, llevar a imágenes esa canción y hacerlas en secuencia, cantar con el niño, eso primero, genera atención. Segundo, trabajamos el ritmo, trabajamos la memoria auditiva y visual, las instrucciones, el lenguaje. Si el niño, señalización, comienza a señalar a través del seguimiento, siguiendo lo que escucha, lo que ve, voy señalando. Entonces, fíjate que activamos todos los canales perceptuales para el aprendizaje. Siempre les digo, lo que puedo ver y puedo escuchar me va a ayudar mucho más Ujú. a desarrollar esos Claro. aprendizajes en los Y niños. asociar con Esos son cosas estímulos. que sean cercanas. Por ejemplo, Así es. cuando Matías comenzó a escribir y empezó a aprenderse los números, yo decía, Dios mío, o sea, Matías irá a ser capaz de sumar, de restar, de multiplicar, ¿cómo irá a hacer eso, no? Por la abstracción y tal. Poco a poco Claro. fuimos trabajando todo eso. Cuando llegamos a la multiplicación, yo me di cuenta que el hecho de, Matías, uno por uno, uno, dos por dos, dos, uno por tres, tres, no, ese método no funcionó con él. ¿Qué me tocó? Asociar absolutamente todos los resultados con cosas que fueran conocidas para él. Nunca se me va a olvidar que eso era segundo grado y estaba en una competencia de matemática y entonces, claro, ponían las multiplicaciones para que los niños dijeran. Entonces, por ejemplo, 3 por 8, 3 por 8. Yo veía que él trataba y yo, Matías, Navidad, Bueno, pero es que eso está bien, esas son estrategias, esas son 8 por estrategias 10. y que, Matías, mamá. Cuando yo nací en 1980. 80. Y eso era increíble, como él volaba a hacer eso. Entonces todas las mamás, Dios mío. No, bueno, estaba hablando de ti. Y eso, y las mamás muertas de la risa, y él enseguida volaba, ¿entiendes? Fueron pasando los años y hoy en día, pues claro, normalmente Matías divide por varias, inclusive divide por varias, por varios números, con fraccionarios, con todo, ¿ya? ajá, Pero fue un proceso que comenzarlo así bonito, le fue dando seguridad, lo fue consolidando, y hoy en día, pues ya como cualquier otra persona, ya no hay necesidad de bueno, eso, ¿ves? claro, tú partiste de la individualidad de tu hijo, el hecho de que funcionara la memorización para los demás niños no quería decir que él, aun teniendo una excelente memoria, le iba a funcionar para aprender la tabla de multiplicar que tanto estresa a los niños y que tiene que ser del uno por uno tal al Claro, 9 por tal. O sea, en exacto. secuencia y en memoria. Ujú. Ok, pero bueno, trata de remover esa caja, crear nuevas estrategias, adaptar los métodos. Todos los métodos son buenos, pero si los adaptamos a las necesidades de nuestros niños va a ser mucho mejor. Así es. Quiero recordar dos cosas y recomendar otras. Primero, recordar que la dificultad en la comunicación es compartida, que no es únicamente de los niños, sino también el entorno. Número dos, la mayor dificultad de nuestros niños, ¿ok? Radica en la falta de comprensión. Y esto es lo que genera en ellos esos niveles de ansiedad y muchas veces una crisis. No es que es malcriado, es que la dificultad de mi comunicación me genera toda esta situación que detona en una crisis. Luego, cuando vamos a dirigirnos a nuestros niños, vamos a bajarnos a su nivel, si es un niño pequeño, vamos a mirarlo a los ojos, vamos a utilizar un mínimo de palabras, ¿ok? No digamos frases largas ni oraciones extensas, vamos a ir utilizando pocas palabras y ser lo más específico que podamos, pronunciar de manera adecuada.
ser congruentes entre lo que decimos y lo que expresamos, evitar un mutismo total o un exceso de verbalización, porque los dos extremos no son buenos para nuestros niños. El vocabulario que vamos a utilizar tiene que ser adaptado a él, que esas palabras que yo utilizo sean de su contexto, que sean significativos para él. Como tú decías, ¿por qué vamos a comer kiwi si nunca en la vida aquí hemos visto un kiwi? ¿Ok? Entonces, adaptarnos Al a contexto. el vocabulario que tienen nuestros niños, apoyarnos en las claves visuales, utilizar los intercambios de imágenes, eso que tú hiciste con tu hijo, tú quieres agua, dame la tarjeta. Ok, eso se llama intercambio de imágenes. Ahí está el método PEX, muy conocido, los tableros de comunicación, todo esto tiene un proceso, el niño lo adquiere, pero eso, de la manera que tú lo hiciste, bastante instintiva, diría yo, porque tengo que comunicarme de alguna manera, dame la tarjeta y te doy esto, y tapicero Claro, pasa, eso funciona y es muy sí. importante. Llaveros de oportunidades, que no es más que colocar en una argolla tipo a Ah, sí, llavero eso es excelente. aquellas pistas visuales, ¿ok? Indicativos de que le sirvan, perdón, al niño para comunicarnos una necesidad y más que todo cuando estamos fuera de la casa, agua, baño, comida, Sí, ¿ok? lo más El niño siempre indispensable. sabe Eso es dónde muy está. útil también. Sí, lo usé también. Exactamente, pero él debe aprender cómo utilizarlo y para qué esto me va a servir, lo que decíamos en un inicio. Es muy importante que el niño sepa cómo me voy a comunicar y para qué me va a servir esto. Entonces, en la medida que nosotros trabajemos de esta manera y apliquemos, obviamente, otras estrategias, como hablamos también de la onomatopeya, cómo hacen los animales, cómo suenan los medios de transporte, cómo hace el avión, cómo hace el carro, todo eso, la imitación, las canciones, llevar, perdón, las canciones a imágenes, los títeres son sumamente una estrategia que les gusta y nos va a ayudar en el trabajo y en el desarrollo del lenguaje y la comunicación. Bueno, y así puede haber infinidad de actividades y estrategias que podemos elaborar y adaptar para trabajar en la casa, no necesariamente una terapia de lenguaje, el desarrollo de la comunicación en nuestros niños. Así es. Bueno, No quería que Liani, se me escapara sí, no, ninguno. perfecto, excelente, de verdad, me encantó tocar este tema porque a mí me trae mucha nostalgia este tema por obviamente todas las cosas que uno vive en ese Claro, proceso y con mucha expectativa de todas las otras que me toquen por vivir, porque aquí el claro, así aprendizaje es. nunca termina, los ajustes No, nunca terminan y aquí sencillamente o sea, cada vez se va a presentar algo nuevo. Vamos a ir sacando elementos nuevos allí, pero lo más importante es darnos cuenta de no tenemos que tener miedo porque nuestra propia historia de esta travesía nos va dando a entender de que sí somos capaces, de que sí se puede y que cada vez sabemos más. Entonces, mientras más así es. vamos teniendo experiencia, la situación se hace más llevadera. Entonces, no me queda Más más, increíble eso. sí, Así es, lo que acabas de decir es importante. Yo me he encontrado con papás que yo le digo, wow, tremendos investigadores. De lo que tú le hables, ellos aportan un poco. Y de lo que tú le nombras, van y se interesan y revisan. Entonces eso es sumamente importante. Nadie nace aprendido, no uh-huh, tenemos un manual, pero sí existen personas que nos pueden brindar sus apoyos. Entonces, así no es. duden en los apoyos ni las ayudas necesarias que vayan en beneficio de sus hijos y de ustedes como familia. Porque si el niño está bien, la familia está bien Eso es muy y cierto. viceversa. Salud emocional, Entonces, bueno, comunicación e integración así. sensorial. Tres elementos para cerrar la noche de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos, a todas las personas que pasaron por el live, que fueron unas cuantas. Y por supuesto, bueno, Sí, también invitarlos a todas las otras personas, que ya lo vamos a subir a todas las redes, para que puedan disfrutar nuevamente de este encuentro o para que, bueno, por primera vez lo revisen. Entonces, Alianis, muchísimas gracias, como siempre, por gracias a ti. acompañarnos con todos tus conocimientos y experiencia pedagógica y pues nos queda más que hacerles la invitación para el próximo miércoles por Facebook, que es la plataforma que nos tocaría, para tratar otro tema referente al espectro autista. Que tengan todos una feliz noche. Feliz noche, chao.